Muy buenas tardes, amigas y amigos del español. Una vez más estoy con vosotros, en esta ocasión para trabajar expresiones con números en español. Antes de comenzar, necesito pediros, por favor, para aquellos estudiantes que lo necesitéis, tenéis subtítulos en muchísimos idiomas. En YouTube tienes que darle a la rueda, aquí, abajo. Puedes habilitar tu idioma si necesitas un poco de ayuda para entender este vídeo. Bueno, el tema que quiero tratar hoy es un tema desgraciadamente actual. ¿Sí? ¿Qué pensáis que es? Pues sí. Me gustaría hablar sobre un poquito del cambio climático que está afectando a nuestro planeta sin ningún tipo de dudas. Bueno, creo que todavía existen algunas personas que cuestionan la existencia de un cambio climático a pesar de toda la evidencia científica que confirma su preocupante existencia y su cada vez mayor importancia. Bueno, pues tengo algunos ejemplos. Aquí están. Estos son famosos, ¿no? Bueno, también algunas personas anónimas son negacionistas. Decimos negacionistas del cambio climático. Pero, ¿cuántos son en general con respecto del total de la población? Pocos, ¿no? Yo creo que con toda la información que tenemos por parte de los organismos oficiales, de las organizaciones ecológicas y de los científicos, creo que en realidad, en este momento, negacionistas del cambio climático son 1 no, 2 no, 3 no, pero sí 4 gatos. En español utilizamos la expresión ser 4 gatos para querer decir que, bueno, pues no son muchas personas, no es una cantidad representativa de gente, ¿sí? Sino más bien excepciones, sino más bien pocas personas. Podemos decirlo, por ejemplo, cuando hace una tarde fría, he estado en el parque y había 4 gatos. Es que hace tanto frío que no estamos bien en la calle. O da gusto ir de compras entre semana. ¿Sí? De lunes a viernes, entre semana. Da gusto ir de compras entre semana porque en las tiendas hay 4 gatos. No hay colas, puedo mirar bien las cosas, ¿sí? No tengo que estar esperando, etc. Por otro lado, atención a este conector, ¿sí? Por otro lado, y volviendo al tema del cambio climático, pues tenemos una persona que me gusta mucho a mí, ¿sí? Greta y el fenómeno Greta. Y la cantidad millonaria de seguidores muy jóvenes que esta chica, Greta, ha conseguido despertar, ¿sí? Y motivar para salir a la calle a reclamar a los políticos acción inmediata y precisa contra el cambio climático. Podemos decir, en este caso, en español, que los seguidores de Greta, o en general las personas preocupadas cada vez más por el cambio climático en el mundo, son 100 y la madre. Atención aquí, no 100 y la madre, sino 100 y la madre. ¿Por qué la madre? Bueno, pues porque la madre también tiene que estar, ¿no? 100 y la madre es una expresión que utilizamos en español para decir precisamente que había muchísima gente.
Bueno, he estado hoy paseando por las Ramblas en Barcelona y éramos 100 y la madre. En el pasado aquí, porque ya ha pasado. Sí, si estoy en las Ramblas en este momento, digo, somos 100 y la madre aquí. O puedo decir que en la fiesta se nos complicó un poco la organización porque al final vinieron 100 y la madre. ¿Sí? Espero que puedas utilizar estas dos expresiones con números para poder mejorar un poquito tu español y sonar pues más nativo, más profesional del español. Quédate conmigo que seguimos. Hoy quiero presentaros a alguien. Es una persona importante para mí. Bueno, se trata de mi marido, Jorge. ¿Cómo se pronuncia en español este nombre? Es difícil, ¿no? Jorge. Uf, tanta J. Jorge. Bueno, Jorge es mi marido. Sé lo que estáis pensando. Sí, Violeta, te enamoraste de él por su inteligencia, ¿verdad? Sí, muy inteligente, Jorge. Estoy todavía muy enamorada de él. Pero llevamos ya 10 años casados. 10 años. Y claro, pues 10 años casados tienen muchos momentos muy buenos, pero también tienen algunos momentos de fricción, ¿sí? Tenemos algunos momentos en los que la convivencia, ¿sí? Que es este estado de vivir con alguien, la convivencia, pues claro, genera momentos de desacuerdo. Por ejemplo, Jorge nunca saca los platos del lavavajillas. Jorge, te he dicho 20.000 veces que estoy cansada de sacar los platos yo sola del lavavajillas. ¿20.000 veces? ¿En serio? No, es metafórico. 20.000 veces es pesado hasta para mí. Pero utilizamos muchas veces este número para enfatizar cuántas veces he dicho esto. Te lo he dicho 20.000 veces, Jorge, por favor. Saca alguna vez tú los platos del lavavajillas. Es que tengo que hacerlo yo cada 2x3. Pero cada 2x3, ¿qué significa cada 2x3? Pues utilizamos la expresión cada 2x3 para algo que es muy frecuente. ¿Sí? Como yo saco los platos del lavavajillas cada 2x3, tengo que hacerlo, porque Jorge no lo hace, pues estoy un poco cansada y da igual que se lo diga, porque se lo he dicho 20.000 veces y él no cambia su actitud. Hay otro punto de desencuentro en la convivencia de Jorge y mía, en nuestra convivencia. Sí, es el momento de sacar la basura. Decimos sacar la basura cuando pues, cogemos nuestras bolsas de basura de nuestro reciclaje, ¿sí? Y las llevamos fuera, a la calle, para echarlas en el contenedor, que es este cubo grande, pues comunitario, en el contenedor de la calle. Y siempre me toca a mí sacar la basura. Jorge, siempre me toca a mí sacar la basura. Bueno, esto está convirtiéndose en un problema tan importante que hemos llegado a tener discusiones. Yo le he cantado las 40 a Jorge muchas veces por la basura. Cantarle las 40.
Cantamos las 40 a alguien cuando lo regañamos, cuando lo reprendemos, cuando le decimos, esto no está bien, esto no me gusta, te canto las 40. ¿Y qué efecto tiene esto en Jorge? ¿Consigo algo? ¿Ha mejorado esto de cantarle las 40? ¿Esto de regañarle? ¿Ha mejorado algo? Pues no. ¿Quién sigue sacando las basuras en casa? Yo. Es decir, a él le da igual 8 que 80. Le da igual 8 que 80. No le importa. Da igual cuántas veces se lo diga, da igual cuánto le regañe, a él le da igual 8 que 80. Es decir, le es indiferente, no le importa, él no cambia su actitud y se mantiene firme en no sacar nunca la basura. Por mucho que yo le canto las 40, a él le da igual. Le da igual 8 que 80. No le importa. Muchas gracias.